Un saludo a todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Diana Jiménez Vázquez. Soy docente y también estoy a cargo de la coordinación de la carrera de Ciencias Políticas en el Complejo Regional Sur UAP Tehuacán. Y lo que voy a tratar de hacer en estos minutos es presentar una ponencia que aún me es un poco extraño este ejercicio, pero espero que se pueda eh, entender y dar ese diálogo, ¿no? En esta otra nueva dinámica. El tema que les voy a presentar lleva por título Otras historias, la alquimia gastronómica de Leonora Carrington. Y me gustaría antes de iniciar explicar un poco sobre qué va. En realidad es más como presentar una propuesta de una manera distinta de narrar la historia del arte, eh, que en realidad lo distinto no tiene que ver como en esta idea de innovar, ¿no? O de proponer un nuevo medio, una nueva estrategia, sino volver sobre una tradición que me parece ha quedado un tanto eh, suspendida por una predominancia que se dio sobre todo en el trabajo de historia del arte del siglo XX, de la historia del arte mexicano del siglo XX, que es esta tendencia de hablar del arte de tal manera que se crean conceptos sobre ello, se crean significados, se crean también contextos, manteniendo cierta linealidad que permitirían tener una comprensión más racional sobre el arte mexicano, pero que ha dejado un tanto de lado esta otra parte del deber que tiene la historia, ¿no? En general, o más allá de pensarlo como un deber, la función sensible de la historia al hablar del tiempo, al hablar de esa forma de percibir la realidad, y que es sobre lo que me gustaría volver. Es una tradición que podremos pensarla un tanto que trabaja sobre la subjetividad, pero sobre todo de hablar de la experiencia y de plantear significados y sensibilidades a través de el uso de ciertos recursos metafóricos y simbólicos como suele suceder en las mismas obras de arte. Así que me auxilio un tanto de lo que es la semiótica, sobre todo de la triada de Peirce y también de esta otra, bueno, de lo que ha sido la propuesta de la teoría feminista, en específico el tema del uso de esta noción de la brujería, ¿no? No solamente como la parte teórica, sino esencialmente la parte práctica, que es una forma de hacer ciencia, pero con su propia ciencia racional y objetiva, ¿no? Una ciencia que trabaja precisamente sobre la espiritualidad, sobre el misticismo, sobre estas genealogías, ¿no? O construcciones, herencias que se van dando dentro del conocimiento y cómo van sufriendo transformaciones y se manifiestan tanto en el pensamiento, en la corporalidad, pero también en el habla. Así que de estas dos vertientes me auxilio y lo que voy a presentarles es básicamente como la propuesta, ¿no? Que quizás es como más fácil presentar un ejemplo que dar una sarta de nociones teóricas y filosóficas. Bueno, creo que para mí lo es así más fácil. Así que daré lectura al escrito que preparé. Como el mismo título lo menciona, el personaje que elegí es Leonora Carrington, ¿sí? Es quizás de las pocas mujeres que han trascendido o que han formado parte de esta narrativa de la historia del arte,
pero que me interesaba volver precisamente sobre una personalidad que es reconocida, ¿no? Que ha tenido cierta atención para poder hacer como ese quizás giro o poder ser más clara en esa otra perspectiva. Y además porque es parte de, o es una artista que retoma esto que mencionaba sobre el uso de la alquimia, de la brujería, ¿no? De volver sobre lo mitológico, sobre lo mágico para dar o reconstruir la realidad, no solamente la propia, ¿no? Sino también de una manera colectiva, de tal manera que nosotros y nosotras hoy, eso espero, ¿no? Podemos acceder a esa realidad construida y vernos transformados y transformadas dentro de esta experiencia estética que busca esta narrativa o esta otra narrativa de la historia del arte. Así que daré inicio y les agradezco mucho su atención. Bien, mientras escribo, bebo un menjunje para el cansancio y las malas energías, el remedio que me recitó mi hermana, que una tía le recomendó. A cada sorbo, por las ventanas se filtra el aroma de las tortillas al comal, también las risas y las historias de la casa vecina. Recuerdo los días de la infancia, cuando la sala era invadida por el calor de la cocina. Al centro de la mesa se colocaba una jarra de agua de limón, esperando la llegada del resto de los guisados. Ahora, en la estufa he dejado la sartén con la merienda de ayer, en la espera que termine con este ensayo. Mi tragedia ha sido el no heredar la sazón de la familia, aunque bien aprendí que nunca puede faltar ajo, cebolla y sal, y claro, un poco de canela. Con el tiempo mi cocina ha cambiado, del refrigerador con un vaso de gelatina y una manzana mordida, a la repisa de una diversidad de especias, de las que desconozco sus poderes, la alacena con las reservas suficientes para fin de mes y un frutero con cítricos y unos cuantos sartenes de múltiples tamaños. Pienso la cocina como la describe la vieja bruja Pitamor, un espacio de complicidades y amor y aromas donde se aprende el arte de cocinar y vivir, ahí donde se entretiene el espíritu solo y desbocado que danza y canta desenfrenadamente mientras lava los trastos y espera la cocción de la carne. En la cocina sucede la magia, porque es ahí donde los alimentos sufren la putrefacción o bien su regeneración, igual al alma que se corrompe o salva. La existencia puede provocar indigestión y algunas heridas se pueden cerrar con un poco de sal. Como dice el inspector, somos la sal del día. Vivir es extremadamente tolerable, vivir ocupa y distrae, vivir hace reír. En la cocina también acontece la revolución. Nos emancipamos de los sabores desagradables, experimentamos con los ingredientes prohibidos, rompemos con las buenas costumbres e inventamos las propias. Aquí, mientras espero el punto de ebullición, comparto la complicidad con brujas de otros tiempos y espacios. Me imagino cocinar para las mujeres que Judy Chicago invitó a cenar, beber unos cócteles vegetarianos como los vampiros de Remedios Varo y servir un plato surrealista con el pavo de los cuadros de Carrington. Precisamente, con ella aprendí la alquimia de la cocina. En sus obras, los grandes calderos evocan a la eternidad y metamorfosis del alma. Las aves atestiguan la invención del mole y el ingrediente estelar es lo que el espíritu desea matar. Las obras de Carrington son un recetario lleno de ingredientes enigmáticos, secretos de familia, revelaciones de grandes amistades e improvisaciones. No podemos negar el festín de sus representaciones y el ser un alimento para el alma. El arte nos llega por las entrañas. Las palabras, sonidos, texturas nos provocan náuseas o saciedad, fortalecen a nuestro ser e incluso le pueden llegar a enfermar.
como la misma Carrington confiesa. Cito: mi estómago era el lugar donde se asentaba la sociedad, pero también el punto por donde se unían todos los elementos de la Tierra. Era el espejo de la Tierra, cuyo reflejo es tan real como la persona reflejada. Tenía que eliminar de este espejo, mi estómago, las espesas capas de suciedad, las fórmulas aceptadas que lo empañan. Cierro cita y es de Memorias de Abajo. La Tierra es un volver a renacer, donde los alimentos brotan y dejan el surco para una nueva semilla. De la Tierra también brotan sueños que dejan el campo listo para un nuevo retoñar. Leonora, a quien violentaron y ultrajaron el alma y el cuerpo, comprendió que toda enfermedad se sienta en el aparato intestinal, ahí donde sucede la transformación de los alimentos que se reciclan o desechan por su utilidad. ¿Cuánta sabiduría hay en un órgano? Pero mal alimentado puede provocar las peores catástrofes. En la época clásica, Hipócrates señaló que el humano estaba constituido por 4 humores: la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla, cuyo gobierno y proporción era la causa de un cuerpo sano o enfermo. Además, estos 4 humores estaban, cito, sujetos a la influencia de las estaciones en un tradicional intento de establecer vínculos entre el macrocosmos y microcosmos, según las 4 estaciones del año, que se corresponden a las 4 cualidades generales: frío, cálido, húmedo y seco. Cierro cita. De ahí que el autoconocimiento de nuestros humores es un proceso quimérico y perturbador. En el exilio, para Carrington el vino y las patatas fueron los elementos que sostuvieron el cuerpo y purificaron su mente, pero también dejaron un vacío al centro de su universo. En sus vacíos, el recuerdo de la aromática cocina de la abuela Moorhead trajo el consuelo con el calor del fogón y sus especias repararon el cuerpo pulverizado y despedazado. Se cosen las heridas y hierve la sangre. En su juventud, la artista aprendió que se puede confiar en la ayuda ajena, aceptar una bandeja con un vaso de leche, galletas, miel y un cigarrillo de tabaco rubio, un alimento de los dioses que le da el éxtasis por vivir. Nuestra alquimista nos enseña que la vida es un choque de fuerzas, física, química y algo de brujería. Su trabajo y técnica requieren de la experimentación y repetición para su perfeccionamiento. Volver sobre las representaciones, las historias y reconectar con la naturaleza. Precisamente los cuadros del artista son fábulas de tiempos desconocidos con bestias del presente y hierbas del porvenir. En el conjuro, emerge el símbolo del huevo, ese elemento que nos vuelve sobre los orígenes del ser. Cito: el macrocosmos y el microcosmos, la línea divisora entre lo grande y lo pequeño, que hace imposible ver el todo. Cita de Leonora Carrington. El enigma de la vida, cubierto de un frágil cascarón, nos hace volver sobre nuestra propia vulnerabilidad y estallar al primer impacto. Vemos al artista contemplar la perfección de la ahogada figura, decorar con delicadeza su frágil cascarón y anhelar la simbiosis. Los alimentos nos hacen desear la transformación propia y ajena, someternos, resistir y resurgir por el placer. La eficacia de los alimentos requiere del conocimiento consciente de lo que provoca placer al paladar propio y del ser que se quiere encantar. De este modo, la magia consiste en estar iniciadas en los diferentes temperamentos del maná: sanguíneo salado, colérico amargo, melancólico ácido y flemático dulce. La melancolía de la vid en Ab et Kud, abrigada por una habitación con tonos de azafrán que ocultan bajo la mesa la amarga soledad. La pasión por compartir el fruto prohibido, donde inicia la espiral de una vida sin fin. El íntimo beso de los celos extraterrenales, que son iluminados por la diosa Dana, en una mesa que muestra el presente y pasado de los alimentos. En otro cuadro se manifiesta la amarga sobriedad del último pez, un poco muerto y otro tanto vivo como las pequeñas moradas que le rodean. Finalmente, para terminar de sanar, se deberá retornar al momento en que se perdió el control de los sentidos, sentarse en medio del jardín con los personajes que fueron parte del dolor y recuperación, siendo la misma naturaleza quien purifica el recuerdo. La alquimia gastronómica se manifiesta en el tránsito de los elementos entre lo crudo, podrido y cocido. De la misma manera como se metamorfosea el cuerpo en su proceso de maduración, en la vinculación con el otro y en el momento de su decadencia. El arte culinario nunca se realiza en solitario, siempre recurre a los conocimientos ancestrales de los recetarios heredados,
a las tradiciones comunitarias y las improvisaciones por error. También intervienen las circunstancias, sean las estaciones del año, sus cosechas, las instituciones y su moral, además de nuestras posibilidades físicas y materiales. Sin embargo, como todo trabajo artístico, busca ir más allá de lo imaginado, a veces de manera violenta, prolongando la utilidad de los alimentos, sometiéndolos a temperaturas exageradas. Otras veces se procede con delicadeza, cuidando de la conservación de sus propiedades, dejando reposar tanto sea necesario. En cualquiera de sus formas antagónicas, siempre es un acto de paciencia y bondad. Por otro lado, como se mencionó, para una alimentación adecuada del maná se requiere de la intervención de los 4 elementos. El agua viene desde la pureza de la sustancia hasta la salivación de la boca. La tierra en el nacimiento de los tubérculos y en el asentamiento del estómago. El aire de la evaporación de las sustancias y de los sabores del alma. El fuego de la llama del fogón y de los ácidos del tracto digestivo que permite la buena digestión de los acontecimientos que la acompañan. El ritual que sucede en la tentación de San Antonio, que se desarrolla en un lugar proverbial, entre sujetos que hacen correr el agua y arder el caldero, damas que marchan y musicalizan el acontecimiento, un cerdo arrojado a la tierra contemplativo como el hechicero blanco, es un ejemplo de estos elementos. La humanidad siempre ha buscado adquirir las propiedades de los alimentos, en el contraste de sus sabores y sentires. El cólera y calma del cerdo, la soberbia y la lealtad del gallo. El triángulo alquímico de los alimentos llama a los espíritus de la providencia, para las transferencias de los dones del maná. Es el pavo real cediendo su majestuosidad y luminosidad al espíritu que recorre la espiral hasta el infinito, así se narra el Peacocks of Chem. En este cuadro el movimiento es armónico, igual a la circularidad con la que se mezclan las sustancias en el caldero. El arte culinario es equiparable al de la vida, porque siempre se procura el mayor beneficio y manifestación de amor. Se levanta la giganta, las aves alrededor crean la ilusión de su levitar y en su centro se encuentra el origen de todo, el huevo, la expresión andrógina de la naturaleza de los cuerpos transformados. Para la transmutación armónica de los alimentos se precisa un conocimiento detallado de las propiedades de cada corporalidad, ya que su descuido, abuso y abandono termina por sucumbir y desencadenar una serie de males para el comensal y también para quien preparó el guiso. De ahí que se demanda un alma fuerte que gobierne los efectos de los alimentos y posea poderes sobrenaturales para prevenir las calamidades y evitar las carencias. En los banquetes aristocráticos retratados en la comida de Lord Kandelevsky, las elegantes personas transmutan en devoradores de sus propios descendientes, y sus cuellos se alzan como los trofeos de los animales cazados al centro de la mesa. Por su cuenta, el temple del cuerpo femenino, que anda al ras de la tierra y lleva en sus manos un recipiente entreabierto, ha conseguido unirse con el último perdiz y salvarse mutuamente. El momento trascendental se da cuando son incorporados en los hábitos rutinarios y transferidos a las siguientes generaciones, quienes asumen su responsabilidad en su conservación y transfiguración. Volvemos al cuarto verde donde las viejas damas conversan, guardan las apariencias y esperan las siguientes delicias. Al fondo observamos una silueta que se aleja, como sucede cuando no se apetece más que el refugio, el vacío y la soledad. No cabe duda que cocinar significa tomar un lugar. Ser parte del proceso aumenta la posibilidad de transmutar y combatir todo mal que provoque cualquier agobio. En este nuevo cuadro nos encontramos con la silla vacía del dios celta. Al retornar la mirada sobre la mesa, nuevamente emerge el símbolo del huevo. Esta vez nace una rosa y el proceso ha comenzado. La humanidad ha sido amputada. La magia sucede y la alquimista toma lugar en esta divina providencia. La vida comienza en el proceso, en el primer respiro, el consuelo con la primera sustancia. El comer nos enseña a retener un instante en la memoria, incluso los que dejan sin sabores. Aquellos bocados que nos han hecho vivir el éxtasis, inmediatamente buscamos su repetición en nuestras propias cocinas o volver a los lugares donde sucedió la magia. Por esta razón es que toda buena historia va acompañada de condimentos e infusiones. A la mesa se sirven los problemas, las desgracias, las celebraciones. Se espera que sea el cuerpo quien las digiera o aguarde la sangre, la bilis o hasta el hígado. Las malas noticias pueden provocar intoxicaciones. Las buenas, bastarse con un vaso de agua.
Los cuadros de Carrington nos vuelven sobre los alimentos desde su forma original, fantástica y destino final. Las recetas aquí representadas por símbolos que le hablan al inconsciente, a la memoria. Cito, de Elena Poniatowska. La cocina se vuelve parte del acto amoroso. Comer es resarcirse, volver con más fuerza. Leonora sabe que la casa es su cuerpo, sus muros son sus huesos, su techo es su cabeza, su cocina, su hígado, su sangre y su corazón. Sus paredes la abrazan y ella la acaricia al subir la escalera, al acomodar el costal de papas en un rincón, al abrir la ventana cada mañana. Cierro cita. La obra toma sentido cuando se desdobla hacia otra existencia, al ceder y transmitir los signos de su creador o creadora que ha grabado en ella. Las recetas no solo aguardan ingredientes, sino también experiencias, sentires, secretos. Los elementos que se han mencionado a lo largo de la exposición nos llevan al momento de la conversión. Son los descendientes quienes llegan ante la presencia de la vidente, y el sacerdote, transmutado en toro, al centro de la mesa se encuentran las formas esféricas que reflejan el inicio de los tiempos. Hay quietud de la habitación. Solo dos corderos juegan y al fondo la diosa blanca danza. Sin embargo, los personajes al centro mantienen la serenidad del momento. La cena y el destino están servidos. Les agradezco mucho su atención y no me queda más que desearles muy buen provecho.